Quizás con quién. Sí, gran canción. ¿Cuándo vamos a contestar esa pregunta? Quizás con quién, está quizás difícil. Con quién. Yo me acuerdo de la canción de Sui Generis. Ah, no, quizás, ¿no? Quizás por qué. Quizás porque No soy un buen es... Oye, vamos a aclarar de inmediato que Paula Bravo es nuestro almanaque. No, Sí. ni cerca. Wiki Bravo. Paula, Sí, Wiki Wiki Bravo. Paula, sí. O sea, cualquier Increíble. dato que nosotros necesitemos en su momento la miramos. No, Sí. pero qué presión sobre mis hombros. Pero puedo inventar algunos igual. Bueno, pero ¿En Así serio? que no se note, sí. Bueno, Pocas igual que personas van a Wikipedia. ir a- Exacto. Igual que Wikipedia. a verificar esa información. Bueno, tenemos un invitado aquí en el estudio. Vamos a conversar con Juan Carlos Claret, quien es vocero del movimiento laico Hola de Osorno. Ellos han liderado las manifestaciones en esa ciudad en contra del nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno. Recordemos que toma posesión canónica este sábado, por lo menos hasta el momento. Se ve que no hay ninguna intención de bajarse, comillas, de ese puesto. Así que Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Soledad, y a todos ustedes por la invitación y el espacio aquí en Cooperativa. Juan Carlos, primero que todo, perdona Sole, ¿viste lo que la declaración de Juan Barros hoy diciendo que no se hace cargo de alguna manera de estas acusaciones que lo involucran en el caso Caradima como encubridor y que dice que jamás tuvo conocimiento ni se imaginó nunca de aquellos graves abusos que cometía Caradima contra sus víctimas? Efectivamente, hoy día en la mañana me enteré de la carta. Esta carta fue filtrada a la prensa. La carta era, como ha sido la tónica de aquí de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, mantener todo esto en secreto, en silencio. Y hoy día esta carta por lo menos se logró filtrar a la prensa. Pero fue publicada por iglesia.cl. Sí, pero después de la filtración? Después de la filtración. Entonces hemos leído detenidamente la carta y tenemos una aptitud de que, bueno, por un lado agradecemos que se haya pronunciado, ya que cuando hizo la visita intempestiva a Osorno, él rehusó dar respuestas tanto públicas como privadas. Entonces agradecemos que por lo menos haya algo por escrito de parte de él. Sin embargo, nosotros estamos en desacuerdo con algunas afirmaciones que aquí realiza. Ya, pero ustedes tienen conocimiento, y además de eso que vas a argumentar ahora, ¿tienen conocimiento de que él efectivamente sabía del accionar de Caradima? O, lo pongo de otra manera la pregunta, ¿era posible que alguien no lo supiera? Precisamente yo creo que ahí da en el clavo con la pregunta, porque versus todos los testigos que hay, que señalan que Juan Barros estaba presente, el mismo Juan Carlos Cruz lo ha señalado tajantemente, y distintas víctimas que en el caso Caradima, que son 3 los testigos públicos, pero son varios más los que declararon, dicen, ojo, aquí Juan Barros estaba presente, ¿cómo no va a saber de esto? Entonces se presenta la disyuntiva. Por un lado se puede decir, mire, ¿sabe qué? Los innumerables testigos mienten y Juan Barros tiene la verdad, o Juan Barros miente y los demás dicen la verdad. Pero también supongamos que Juan Barros no haya tenido la capacidad de discernimiento para determinar si es que, bueno, esto lo que estaba pasando era incorrecto. Si en ambos escenarios es peligroso para la diócesis. Y para la diócesis significa que la máxima autoridad de la iglesia en Osorno no tiene capacidad de discernimiento. Y eso para un pastor es sumamente riesgoso. Y nosotros como organización de laicos de Osorno, que está conformado en su mayoría por gente de iglesia, vemos con preocupación esta designación. Acá Juan Barros dice, yo quiero continuar trabajando con ustedes. Nosotros decimos, bueno, él también es hijo de la iglesia, no somos católicos, pero él no puede ser la máxima autoridad de la iglesia en Osorno. Puede dedicarse a otras funciones y si ama a la iglesia, esta es la oportunidad que tiene para demostrarlo. Pero dentro de eso hay muchas críticas porque obviamente está el caso Caradima de fondo. Pero ¿cuál es la posición si es que todo esto sigue su curso? Porque lo que hemos visto es que la iglesia sigue terminantemente, no da su brazo a torcer, y aquí tenemos a lo mejor la vieja iglesia, ¿no? Tal vez representada por Juan Pablo II, que obviamente tenía la institución antes que a las personas. Hemos visto un cambio ahora con el Papa Francisco, pero lo más probable es que esto siga. O sea, el caso Caradima es la punta del iceberg para nosotros. Está el caso Caradima, y eso hoy día escuetamente y nos dice tajantemente qué es lo que pasó, pero vamos a seguir porque Juan Barros nos pide perdón por no haber hablado en su momento. Él pide perdón por no darse a entender claramente por errores de forma. No, pero él no va en pide el fondo. perdón por no haberse dado cuenta de esto. Dice, por las limitaciones que como toda persona yo tengo, si no he sabido o no he podido expresar bien mi posición ante estos hechos tan penosos y complejos, pido humildemente que me disculpen. Que es distinto a pedir perdón también. O sea, aquí no ataca, aquí no ataca el problema de fondo. Son cosas completamente distintas, y eso es cierto. Pero para responder su pregunta, ya la punta del iceberg, caso Caradima y los más contingentes.
Pero acá nosotros como organización hemos dicho también, ojo, aquí hay lógicas distintas, lógicas que como laicos a nosotros nos complica en el sentido de una verticalidad excesiva, nula participación incluso de los pastores, que son los sacerdotes, los obispos, la designación de un obispo, los laicos tampoco participan, y la iglesia que representa a Juan Barros es una iglesia donde los laicos tampoco participan, no hay trabajo pastoral, y nosotros tenemos 60 años de trayectoria como diócesis, y ante eso nosotros decimos, no, queremos defender lo que es nuestro. En este momento nuestro obispo es Francisco Valdés Casó. Eso lo desconocen completamente a Barros. Ahora, lo otro que está presente es la unión sacerdotal. Aquí en la carta nos hubiese gustado, ya que le hemos expresado tanto a Juan Barros como a distintas autoridades de la iglesia y a todos los obispos de Chile, de que, bueno, ¿qué pasa con la unión sacerdotal? La unión sacerdotal fue disuelta el 5 de abril del 2012, son documentos públicos que ando trayendo acá, y donde se dice, ¿sabe qué? Se disuelve la unión sacerdotal por dos razones. Por los dudosos procesos formativos de los sacerdotes que la componen. Reitero, dudosos procesos formativos de los sacerdotes. Y en segundo lugar, por no ir en comunión con la iglesia. Si Juan Barros nunca ha abjurado de aquello, ¿cómo entender entonces de que uno se nombre como obispo de Osorno a una persona que no está en comunión con la iglesia? Yo lo que encuentro, no sé si más sólido o más potente, pero me llama la atención por el fundamento, por lo menos que argumentaste en la primera pregunta que te hicimos, es si una persona no está en capacidad de discernimiento frente a un acto que ve o un acto del cual sabe, como habrían sido estos abusos de Caradima, bueno, cómo puede dirigir la iglesia hoy, ¿no? Un poco ese es el argumento que te alcancé a entender. Y esto te lo quiero anexar ahora con las declaraciones que están haciendo los Sagrados Corazones, que dicen que esto parece haber sido una decisión llevada adelante en solitario por el nuncio apostólico. Esto ejemplifica lo que es una iglesia antigua de lo que es la nueva iglesia, y claramente tú posesionado en lo que ustedes quieren llevar adelante como la nueva iglesia. Te preguntaba qué edad tienes y qué estudias, tienes 26 años, 21, perdón, te sumé mucho rápido. Estás estudiando Derecho. Pero hablas como con pero 26. Claro, pero hablas como de 26 con mucho fundamento, pero además representando una nueva voz frente a la iglesia, ¿o no? Nosotros estamos en comunión con la iglesia, acá nosotros no estamos con un discurso subversivo bajo el verso del discurso oficial, no, aquí nosotros buscamos la comunión de la iglesia y porque la amamos es que estamos haciendo todo esto. Acá nosotros ando con el librito de las orientaciones pastorales de la conferencia episcopal, donde en la página 20 dicen, bueno, ante los hechos de abuso sexual a menores por parte del clero, tenemos que estar siempre vigilantes. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo los obispos pueden amparar entonces entre sus filas a alguien que por lo menos no fue vigilante ante lo que estaba ocurriendo en la parroquia del Bosque? Ya, ¿y el nuncio tiene una postura propia respecto de eso? O sea, la postura del nuncio la dio a conocer el día sábado, que para que diera públicamente a conocer su postura tuvimos que venir a golpear su puerta junto con la prensa el miércoles pasado. Porque si no hubiésemos tocado su puerta, el nuncio apostólico no hubiese respondido. Ya, pero lo que dice la nunciatura es precisamente confirmar la confianza y el apoyo al obispo de la diócesis de Osorno. Está lejos de dar pie atrás en la nominación de Juan Barros, que asume, decíamos, el próximo sábado. Parece ser ya un hecho. El cardenal Esati también dijo cuando estuvo a fines de la semana pasada en la Universidad Católica que esta era una decisión del Papa Francisco, que ellos la respetaban y que Juan Barros se va a convertir en obispo de Osorno. Hay algunas otras cosas que también están puestas en la historia, y para ponerte solamente en perspectiva, ¿no? Porque estoy viendo algunos informes de hace algunos años, en donde había un grupo de sacerdotes, algunos obispos que habían sido formados por la Iglesia del Bosque, por ejemplo, y algunos otros sacerdotes, incluyendo a Barros. Y estoy leyendo un informe de CIPER que está acá, está en red, y habla de Barros, que fue, no solamente enviaron carta, sino que viajaron a Roma para alegar en los pasillos a favor de la inocencia de su mentor. Eso es lo que está escrito acá. Fue inútil, los tiempos habían cambiado y el gran apoyo con que contaba el Grupo Caradima en el Vaticano. Ángelo Sodano, que fue nuncio apostólico aquí en Chile durante la dictadura y que fue secretario de Estado Vaticano entre el año 91 y el 2006. Lo que uno ve acá es una línea como de esta iglesia oscura que en algunos momentos manifestó, y lo hemos visto en cientos de documentales, por ejemplo con niños y la forma de que se defendió a ciertas estructuras pedófilas en algunos países europeos, como en Irlanda, por ejemplo. ¿Y cómo es esto de escarbar, ¿no? Porque, entre otras cosas, hemos visto que se pone también en duda al cardenal Errázuriz, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas ahí dentro, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Creo que hay que separar algunas cosas, hay que distinguir, como dice el abogado. Primero, para responder lo que dice Paula, el nuncio dice dos cosas en la declaración del día sábado. Lo primero que dice, reafirmamos la confianza en Juan Barros. En segundo lugar, dice, continúan haciendo sus obras de bien y oración para recibirlo. Y nosotros, en su momento, cuando vimos el titular, enunciatura, da el respaldo, fue como un balde de agua fría, decir, chuta.
Pero sin embargo, cuando vemos que el nuncio dice sigan con sus obras de bien y en oración, decimos, bueno, precisamente eso es lo que nosotros venimos haciendo, obviamente con un propósito distinto que es lo que hace el nuncio, que es respaldarlo. Nosotros decimos queremos un nuevo obispo para Osorno, por estas razones, y hemos seguido con actividades pacíficas, con actividades de oración, hemos tratado de unir a la comunidad osornina, y es por eso que nosotros no nos vamos a detener al respecto. Ahora, mencionaba también Paula, bueno, ¿qué pasa después del 21? Ya se viene, claro, Va a ya ser un Parece hecho. inminente, es inminente lo parece un que, hecho, lo que ¿no? está Claro. pasando. Bueno, después del 21 van a pasar dos cosas. A ver. En primer lugar, vamos a seguir siendo iglesia. Eso queremos dejarlo claro. Aquí no significa que el 21 de marzo, porque asume Juan Barros, se acabó la iglesia y va a ser nuestra última misa. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no le vamos a entregar la diócesis de Osorno en bandeja, ¿ya? Y en segundo lugar, no vamos a dejar solo a los 30 sacerdotes que firmaron la carta. La famosa carta que incluso Cooperativa publicó, porque aquí ya con los precedentes que tenemos y la lógica que representa Juan Barros de la Unión Sacerdotal es de persecución al que piensa distinto. ¿Y han Entonces, ante recibido eso ellos algún no vamos a tipo dejarlos de solos. represalia? ¿Los sacerdotes firmantes? De parte, yo sé que han recibido telefonazos. ¿Telefonazos de quién y de qué índole? De eso yo no lo... ¿Pero de qué desconozco. índole el telefonazo? Y que ¿Advertencia? sean menos imprudentes, que cortenla. En mi caso también he recibido telefonazos a algunos O sea, de obispos. superiores de... Exacto. Yo, a ver, Juan Barros se sabe la noticia el 10 de enero, el mismo 10 de enero yo le escribo a Juan Barros, hablo el 13 con él, y antes hablé con algunos obispos por teléfono, y de repente esta semana estaba con unos compañeros en la facultad, estábamos almorzando y me empiezan a llamar algunos obispos, me dicen, oye Juan Carlos, pero yo hablé contigo el otro día, entonces ¿cómo vas a estar dirigiendo esto? ¿Qué pasó? Antes eras bueno, eras esto otro. Esa es la argumentación. Al otro lado de la línea yo ahí me telefónica. indigné y ahí tuve que ser bien claro también. O sea, aquí estamos con lógicas distintas de iglesia, vemos el discurso oficial de la iglesia, lo aterrizamos al caso particular y no nos cuadra la decisión del Papa, simplemente no nos cuadra. Ahora, yo estoy seguro que el Papa está entre la espada y la pared. Aquí hemos sostenido que la decisión del Papa está intencionadamente desinformada. Aquí creemos que hay una decisión del Papa desinformada, y la respuesta que da hoy día Juan Barros va en esa misma línea. Entonces aquí nosotros vamos a continuar. Y ahora, Pero en respecto esa a lo lógica, que el dice Papa Marco, tendría la misma, sería exculpado de la misma manera que usted, o sea, usted cuando Juan Barros dice yo no supe, el Papa dice tampoco supo. Y ustedes le atribuyen a Juan Barros una responsabilidad en no saber, ¿por qué no al Papa? o sea, nosotros hemos llegado al Papa a través de una campaña de recolección de firmas y cartas, y se la hemos entregado casi presencialmente. Pero porque uno cree que cualquier persona es responsable de lo que firma, y eso el Papa tiene que responder por lo que firma. Ajá. Pero sin embargo comprendemos la lógica que está detrás de las decisiones de un nuevo obispo. Acá el obispo nombra 500 obispos diarios, es difícil que se siente investigar. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué antecedentes le hicieron llegar Ahora, al Papa. Papa? solo un detalle. el- Ahora, no son 500 obispos diarios, son Serán. muy pocos obispos. serán menos, sí, Sí, pero un dato, pero no pero- deja de ser un número significativo. Sí, ya, ok. Como para que el Papa se dedique mediodía a revisar, Pero investigar. alguien le dirá, ¿no? O sea, Exacto, por eso apuntamos, y por eso es que no es baladí lo que hemos hecho de apuntar al nuncio, de apuntar al cardenal y a conferencia episcopal, para ver cuáles fueron los criterios, y para que vean que no digo trivialidades. El artículo 377.3 del Código de Derecho Canónico señala que corresponde al legado pontificio consultar a los obispos, al presidente de la conferencia episcopal, al colegio de consultores, al cabildo de la catedral, y si lo estoy más prudente, a los laicos que destaquen por su sabiduría al respecto. Y ninguno de ellos fue consultado. ¿Qué pasó? wow, ya, Lo que ok. yo creo que pasa que es el choque de la nueva iglesia, ¿no? Es que sí, es lo mismo que La iglesia antigua. lo que estamos viviendo en las noticias con el mismo Papa, ¿no? De allá Absolutamente. en Roma. Digamos, Que sorprende ¿no? a la misma curia. Claro, sí. Entonces, Algo de todos los días. por eso no nos cuadra la decisión, y volvemos a insistir, en Osorno nuestro obispo es Francisco Valdés, futuro santo. Pero la misma sorpresa que tenía lo de la Fundación para la Confianza cuando se nombró Errázuri Exactamente. eso dentro iba a de decir. una de las reformas de la iglesia, ¿no? Unos cargos reformadores. Uno dice, pero ¿cómo? Sí, a muchísimos les llama la atención eso, que a Barros se le atribuye responsabilidad por no haber sabido y al Papa se le exculpe de esa responsabilidad. Pasó con Francisco Javier Errázuriz, O sea, que entró a este grupo Es que selecto. Juan Carlos. importante Ujú. para aclarar lo que dice Paula, aquí no es que la decisión del Papa sea incuestionable, o sea, si fuera por eso, todos los que cuestionaron a Juan 23 con el proceso de reforma tendrían que estar todos afuera, sin embargo están dentro. Y nosotros seguimos esa misma lógica, podemos decir, Papa, revierta esta decisión, y sin embargo vamos a seguir adentro. Si eso Bien. es lo... Perfecto. Juan Carlos Claret, quien es vocero del movimiento laico Ola de Osorno, muchísimas gracias por Muchas haber estado con gracias. Gracias a todos nosotros. ustedes. Chao, Juan Carlos. Gracias. Chao. Vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores que